tuvieran que contarle a un otro o otra sobre el sentido de este espacio, ¿qué le dirían? Bueno, desde lo personal, el tema de la escritura, yo lo sentí durante esta cursada que fue una herramienta muy importante porque por ahí uno como estudiante, a futura docente, no tiene en cuenta esto de la escritura porque no nos están presionando ni nos están obligando todo el tiempo. Entonces como que en este taller se pudo ver que es importante todo, aunque sea lo más pequeñito que escribimos, para nosotros tiene significativo y poder también practicar esto de la comprensión, ¿no? De que lo que estemos escribiendo nosotras se pueda entender, que el otro lo pueda leer, lo pueda comprender. Y por ahí también que es como más detallado, como que uno... nosotros antes nos basamos como en un modelo, si bien acá nosotros aprendimos las estructuras, ¿no?, que plantea Stegman, como que ahora lo describimos más, como que nos ponemos desde el punto de vista en el que otro lo tiene que leer y entender y poder como en cierto punto vivenciarlo a través de la lectura de lo que escribimos. Y además también como que nos permitió compartirlo entre nosotras. Yo creo que eso de volcarlo en una escritura como que le da otro significativo a uno, que por ahí tenés la idea en la cabeza y hasta que no lo planteás o no lo plasmas en una hoja no te das cuenta lo que es. Te permite esto acomodarlo en un tiempo. También a mí me pasó que poder reflexionar, uno cuando lo escribe puede reflexionar de otra manera, que cuando directamente contás el relato en forma oral y lo compartís con otra persona. Y aparte, el hecho de intentar hacerlo y no vivirlo como una sobrecarga. Es como decían mis compañeras, ¿no? Contar algo personal, o sea, pensarlo como algo que nosotros podemos dar, que puede ayudar al otro o no, cada uno va viendo, de volcarlo en el papel, y de que fue por partes, ¿no? Escribimos, lo entregamos a ustedes, pudieron hacernos correcciones, entonces eso, hacerlo en etapas también estuvo bueno, saber cómo poder organizarlo, cómo empezar, cómo puede ser el desarrollo, cómo llegar a una conclusión. También el hecho de compartirlo con una compañera y que nos pueda corregir entre nosotros también nos enseñaba a escribir nuestro o a ver cosas o detalles que por ahí no veíamos, porque también no es que solamente ustedes nos corrigieron, sino que entre nosotros también nos fuimos ayudando y nos fuimos corrigiendo para ir mejorando el relato o que se entienda más la experiencia. La mención me parece interesante que nosotros cuando, todos narramos alguna vivencia que tuvimos, algo que nos pareció como particular durante la formación y todos pudimos, creo que la mayoría, fundamentar desde la teoría cosas que para nosotros eran como un punto aparte, como que nosotros lo pasábamos por ahí, sí, fue importante, pero no lo veíamos del lado de qué aprendimos por esto, como poder sentarnos y explayar eso nos hizo buscar fundamentación, nos hizo pensar en que un montón de cosas que pasamos por alto, pero nos dejaron enseñanza atrás. Sí, yo decía, mientras hablaban, pensaba que para aprender y para enseñar tenés que ejercer la libertad, porque si no es una repetición, podemos leer un montón de libros, pero si solamente pensamos que lo autorizado es lo que hacen los demás y no ustedes pudieron darle valor a lo que aprendieron de su misma práctica, pero realmente lo aprenden cuando reflexionan sobre ustedes mismos, ¿no? Desmenuzar lo que te está pasando. A mí me pasó con el relato de mi compañera que intentaba hacerle preguntas a ella. No le cuestioné sí por escrito, pero sí charlando con ella, hacerle preguntas en qué sintió a partir de esa situación que le pasaba y no quedarse solamente en describir la situación, digamos, porque si no es como que no poder dar el pie a
a poder reflexionar sobre eso que te pasó. Y bueno, a mí lo que resalto así como importante de haber podido escribir un relato es esto de que mi situación no era tan linda, digamos, pero lo importante de verlo como una reflexión a futuro y poder pensar en posibles cambios que voy a poder hacer cuando pueda ejercer la profesión. Creo que eso es lo que más me llevo de poder escribir. Y nada, esto de acompañar siempre con un sustento teórico y no quedarnos en lo que por ahí nos pasa emocionalmente, porque uno sin darse cuenta empieza a escribir una situación desde la emoción, de lo que sintió, si se sintió bien, si se sintió alegre o si estaba enfadado por esa situación. Pero muchas veces nos quedamos en esa situación y nos centramos ahí, por ahí es importante el sustento teórico para poder acompañar a esa situación y empezar a ver nuevos cambios y tener otra mirada. Porque yo después de escribir mi relato tuve otras miradas, o sea, no era tan fea la situación, sino es que era la manera de tratarla, digamos. Eso me pareció muy interesante, el hecho de redactar las clases, más allá de la planificación como documento, el hecho de tener una bitácora propia y ir escribiendo las observaciones, las actividades, los comportamientos, las formas, las agrupaciones, que por ahí una la pasa por alto y en realidad es muy importante y sirve mucho para lo que es la educación. Sí, se trata sobre la exclusión, trata sobre una niña que queda excluida de la clase y en mi relato yo dejo como que la docente la dejo ahí y no hizo nada. Y con la teoría es también aprender yo qué voy a hacer yo el día de mañana, qué puedo hacer, de qué lado lo tomo, y bueno, gracias a la teoría, y no quedarme solamente, bueno, la docente la que la dejo ahí, y bueno, la docente es mala, sino bueno, también uno como futura docente, prepararse, buscar información y poder llevar adelante el problema que ya van a tocar el día de mañana. Con respecto a los relatos, las experiencias que pudimos leer es que sirven como una herramienta para aprender entre nosotras, entre compañeras. Y eso está unido con lo que aprendimos ahora último de los áreas de oficio, porque bueno, hablaba un poco de algo que creo que a la mayoría nos ha pasado, que es esto de que en el instituto aprendemos un montón de cosas, pero que cuando estamos en la sala aprendemos un montón más que acá no las vemos desde lo teórico. Bueno, fue la primera vez, por lo menos en lo personal, que vi un texto en donde hablaba sobre eso, sobre esta idea de nuestra trayectoria escolar, qué son esas cosas que darle sentido a eso que nos dejó esa impronta de querer tomar esta carrera, y también, bueno, esto de lo que se aprende detrás en una sala de maestros, por ejemplo, de un compañero, y bueno, y también me pasó eso uniéndolo, me pasó lo mismo con el relato que leí de Mariana, o sea, como que uno lo ve desde otro punto de vista, no el personal. Yo lo hablaba con las chicas y llego a corregir, y además nunca había trabajado con mi compañera, con la que me tocó, y yo digo, capaz que le cae mal, nunca había trabajado con ella, y creo que es más bien darle tu mirada y mostrarle por ahí los aprendizajes que vos construiste. Y a eso voy con que ponerle tu propia impronta, compartirle eso que vos sabés para que ella pueda seguir avanzando en su relato, o al revés. Todo aporte, creo que si uno lo acepta o está abierto a recibir ayudas o críticas, depende de cada uno, pero todo suma, todo contribuye, creo yo, a poder enriquecer ese relato o esa experiencia. A mí personalmente me había olvidado algo esencial en mi relato y mi compañera pudo verlo, así que me vino de 10. Y estuvo bueno trabajar también con compañeras que no habíamos trabajado antes.
eso también. A mí también me ayudó, porque sí me había trabajado, y porque estaba muy cerrada en el relato que hice. Estaba muy... o sea, hice un relato, pero era como que estaba muy enojada con el mismo relato, con lo que vivía, con lo que me había pasado. Y entonces el que una compañera lo lea fue aceptar y tratar de ver las otras cosas que me pasaron, las cosas positivas que... Pero estuvo bueno. Y nosotras siempre en el nivel inicial como que promovemos el trabajo con otros, en pequeños grupos, y muchas veces nosotras no lo hacemos. Entonces también está buena la experiencia para compartir con otras compañeras y bueno, como decía Sofi, que no quede solamente en nosotros, como que no alcanza con sentarse y escribirlo, sino que también es importante poder compartirlo.